Hola, bienvenidos a mi canal. Si estás por acá, seguramente te interesan los temas de psicología clínica, así que en la caja de descripción te dejo el ingreso a mi blog personal. En esta ocasión vamos a trabajar los principios básicos de la terapia de juego infantil. Para entrar un poquito en contexto, la terapia de juego infantil se fundamenta en dos teóricos particularmente, de Carl Rogers. Toma gran parte del modelo no directivo que se utiliza en la terapia del cliente. Y por otra parte, Virginia Axline es quien termina de pulir este tipo de terapia y fundamenta los 8 principios de los que vamos a hablar a continuación. Veremos que cada uno de estos principios en realidad se complementa con el siguiente y con el anterior, así que no podemos establecer una línea divisoria exactamente de este es el primer principio, este es el segundo principio, tal cual, porque en realidad todo va unificado, todo va de la mano. Sin embargo, voy a ir deteniéndome en cada uno de los principios, van a verlos en pantalla y vamos a tratar de explicarlos. También es importante recordar que los chicos cuando llegan al espacio clínico regularmente es porque están manifestando conductas poco adaptativas. En general, en la población en general, al menos en nuestra cultura, todavía no se ha logrado una cultura de promoción, de prevención de la salud mental, así que los pacientes son referidos por conductas poco adaptativas que ya se están manifestando y que están generando malestar en el entorno primario. Con esto en mente, vamos a considerar que los niños que llegan propiamente a la clínica ya han pasado por un proceso de rechazo, podríamos decirlo de alguna forma, puesto que estas conductas han generado malestar tanto en catedráticos como en padres y esto es lo que los lleva a la consulta. Con esto en mente, vamos a empezar con los principios básicos para considerar que muchas de las conductas que ellos van a tener, nosotros debemos siempre mantener una postura de aceptación. El primer principio nos indica lo siguiente. Con el paciente, vamos a estar a su mismo ritmo. Esto podría compararse a grosso modo con el rapport que establecemos en la clínica o en la práctica profesional con la educación y los recursos cognitivos del niño. No vamos a establecerlo tal cual como un rapport, simplemente vamos a estar a su mismo ritmo, vamos a estar vamos a estar dando este acompañamiento de forma que él se sienta en confianza. Esto nos lleva al segundo principio, que dicta lo siguiente. Este principio se vincula mucho con lo que comentábamos al inicio, y es que debemos tener una aceptación por el cliente, por el niño. Van a haber conductas regularmente, podría decirse, retadoras, agresivas, que es el común denominador, sin embargo no es el único. Vamos a tomar como ejemplo un chico con conductas desafiantes. Cuando llega con nosotros va a tener siempre este tipo de modalidad de interacción. Entonces aceptar ese tipo de interacción y trabajar desde este aspecto sin decirle compórtate o eso no se hace aquí y demás. Tenemos cierta regla para conductas específicas, pero este es uno de nuestros principios, así que más adelante llegamos a él. Niño ser quien es decir, podríamos tomar como ejemplo un niño con un vocabulario altisonante, que es una conducta que regularmente no es aceptada en niños, y en el espacio clínico se le va a permitir. Si él desea comunicarse de esta manera, se le va a permitir. Si él desea golpear los juguetes entre ellos y demás, o dentro del juego hay temáticas violentas en general, se le va a permitir, no se le va a decir, oye, eso no se juega, eso no se hace y demás. Él es libre de expresarse de la manera que él quiera, y esto va a ayudar a que el juego en general sea más fluido e incluso su diálogo. El cuarto principio. Esta es en realidad la médula espinal de
de nuestro video. A primera vista podría creerse que el terapeuta está únicamente jugando con el niño. Sin embargo, esto dista mucho de la realidad. El terapeuta está en una conducta de observación y de análisis permanente y reflejando todo el tiempo la emoción al niño. No reflejamos sobre el juguete o sobre la elección del juego ni la temática, reflejamos sobre la emoción que ésta genera en él. No voy a detenerme mucho en explicar la técnica del reflejo, porque esta es una de las habilidades de entrevista básica que quien ejerce la psicología ya posee. Del quinto principio, lo más importante a tener en mente es que el cambio está en el paciente. Vamos a trabajar en la clínica, vamos a hacer el juego, vamos a tener toda esta terapia y las sesiones. Sin embargo, si el niño no quiere realizar un cambio, es responsabilidad de él y no se le puede forzar ni obligar a generar un cambio, porque va a ir avanzando según sea necesario, según el juego vaya teniendo sentido para él, según los reflejos tomen acción y entren en sus introyectos, vamos a tener una mejor adaptación y vamos a empezar a ver los cambios. Pero esto depende completamente del paciente. El sexto principio también es básico, especialmente para quienes tenemos una corriente más directiva, porque debemos recordar, aquí el niño es quien modula su tiempo, quien guía. Entonces no vamos a tratar de obtener información de manera directiva, no vamos a estar interrogando y demás. Tenemos en este sentido el ejemplo de un niño que no quiera hablar en la primera sesión de juego. Entonces le va a permitir no hablar. Si un niño decide que quiere dormir durante la sesión, se le va a permitir, no se le va a obligar. No vamos a tratar de sugerir con qué jugar, con qué no, ni va a convertirse esto en una sesión de análisis tal cual en la que le vamos a estar preguntando y cuestionando y demás. Se le va a permitir avanzar a su mismo ritmo y en la medida que él quiera proveer la información, pues vamos a ir trabajando con la misma. Es muy importante porque cada niño va a tener un tiempo distinto y tenemos niños que desde la primera sesión se van a sentir muy a gusto en la sala de juego y van a llevar un proceso bastante activo, avanzando de forma rápida, y habrán otros chicos que tengan un poco más de dificultad para lograr un proceso propositivo y generar cambios. Entonces el terapeuta va a tener que adaptarse a los tiempos del paciente. No vamos a establecer un número de sesiones como ocurre en la escuela cognitiva, que podemos hacer un tratamiento estimando unas 8 o 12 sesiones según sea el caso. Aquí no vamos a plantear un número de sesiones desde un inicio, sino vamos a ir avanzando según el paciente progrese. Y un poco de debate de distintos autores en cuanto a si se deben establecer estas normas desde el inicio o hacia el final. Desde mi preferencia, es mejor establecerlas solo si las conductas aparecen, para que no tenga la connotación de esto es aquí, pero no hagas esto. No, haz lo que tú desees, es tu espacio clínico, pero si vemos que hay conductas, por ejemplo, en las que se daña el material o se daña él mismo, entonces vamos a señalarlas, porque no va a ser necesario con todos los pacientes. No todos los niños van a presentar ese tipo de conductas, entonces no va a haber necesidad de establecerla. Desde mi particularidad, yo sugiero hacerlo únicamente si la conducta agresiva aparece. De lo contrario, creo que podemos trabajar sin poner ninguna limitación al proceso clínico y va a ser muy favorecedor. Esos son los 8 principios de la terapia de juego. Como lo mencioné al principio, este es un breve repaso sobre los 8 principios. Quienes estén interesados en profundizar en este tema, sugiero las lecturas de Rogers y Axline, que son quienes fundamentan la base teórica de este tipo de terapias. Espero que
que los principios queden claros. Si queda alguna duda, algún comentario, los espero acá abajo o en el blog. Muchas gracias por el tiempo y por pasar la visita por acá. Bye.